Bienvenidos al primer video y el tema de hoy es el idioma inglés y sobre todo hoy observaremos cómo ha evolucionado a lo largo de los años, aproximadamente desde el siglo V después de Cristo, que era el conocido como anglosajón, hasta el inglés moderno, que se habla digamos en una multitud de países y que se ha convertido en la lengua franca mundial luego de la Primera Guerra Mundial. El idioma inglés es un idioma germánico occidental hablado como lengua nativa por más de 400 millones de personas, sobre todo en los Estados Unidos de América, en Gran Bretaña, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, entre otros países. Es hablado por más de 700 millones de personas como segunda lengua y es oficial en 67 países soberanos. Es también la tercera lengua más hablada en el mundo por nativos, luego del chino mandarín y el castellano. Si queremos entender totalmente la historia de este idioma, debemos remontarnos como mínimo al siglo V después de Cristo. En el siglo V después de Cristo, los idiomas hablados en Europa consistían en los idiomas desarrollados a partir del latín vulgar, en los descendientes del proto-germánico, en los descendientes del proto-baltoeslavo y por último en los idiomas celtas que se hablaban en la actual Gran Bretaña. El inglés tiene sus raíces en los idiomas que eran hablados por los pueblos germánicos del norte de Europa, digamos lo que sería hoy Holanda, el noroeste de Alemania y también la actual Dinamarca. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa sufre el llamado periodo migratorio, el cual fue un periodo en el que en Europa diversas tribus germánicas ingresan al territorio que antes pertenecía a Roma. Es por eso que, por ejemplo, en España estuvo el reino visigodo y en Italia los ostrogodos. Una de estas tribus germánicas eran los anglosajones, los cuales se establecieron en la actual Inglaterra, que era parcialmente digamos un territorio de Roma. Se cree que hablaban las lenguas conocidas como lenguas ingaebónicas que provenían de las actuales Dinamarca, el noroeste de Alemania y también de la actual Holanda. Se cree que en un principio estas tribus germánicas que habitaban en Inglaterra hablaban muchos dialectos del mismo idioma que se le ha denominado inglés antiguo o anglosajón. Cuando este idioma entra en juego en las Islas Británicas, el británico común, que era el idioma que se hablaba nativamente allí por los pueblos celtas, fue removido, es decir, se extinguió, y el latín, que era hablado por la nobleza, fue removido también, quedando el anglosajón como idioma. Al igual que las otras lenguas germánicas del tiempo, ¿no es cierto? El inglés antiguo tenía 5 casos gramaticales: el nominativo, el acusativo, el genitivo, el dativo y, digamos, unos restos muy poco frecuentes, el instrumental. Y también tenía géneros, como actualmente los tiene el alemán, por ejemplo, sin que necesariamente haya una relación necesaria con el sexo. Por ejemplo, la oración Seosunde, que quería decir el sol, es femenino, mientras que Semona, la luna, es masculino. Por ejemplo, en alemán Die Sonne y Der Mond. En los siglos 9 y 10, los vikingos invadieron Inglaterra y con esto dejaron una importante influencia en el vocabulario del entonces anglosajón. La influencia del nórdico antiguo fue tan grande que palabras, digamos, en el inglés tan normales como sky, leg, el pronombre they y la forma verbal are, y cientos de ejemplos más son, digamos, vestigios de toda la influencia nórdica en el idioma. Se cree que el anglosajón era una lengua SVO, o sea, sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, esta oración, y disculpen la pronunciación, Ich nicht spreche Englisch, la cual quiere decir no hablo inglés. De otro modo, por ejemplo, hay muchas lenguas que son SOV, sería Ich Englisch nicht spreche. Antes de la introducción del alfabeto latino al idioma anglosajón, el alfabeto rúnico era usado, pero este fue cayendo en desuso debido, a que ya en toda Europa se usaba el alfabeto latino y empezaba a ser como lo es actualmente, digamos, cada vez el alfabeto más famoso y usado. Una obra literaria escrita en este idioma, por ejemplo, aunque hay muy pocas, es el poema épico Beowulfo, que se cree que fue escrito en el siglo VIII después de Cristo. El suceso que según los historiadores da el paso al inglés medieval es la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, aunque el idioma en sí, en inglés medieval, se habló aproximadamente desde el año 1150 hasta principios del siglo XVI. En el año 1470 se estableció como inglés estándar el inglés hablado en Londres, y a este suceso contribuyó mucho la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en el año 1439. Estos dos sucesos ayudaron, digamos, en gran parte a formar la pronunciación del inglés moderno, aunque la pronunciación cambió radicalmente desde esta época. Durante el periodo del inglés medieval,
muchas funciones gramaticales complejas que, digamos, existían en el inglés antiguo se simplificaron, como por ejemplo se eliminaron los casos gramaticales, quedando solo el genitivo, o también se eliminaron los géneros. Pero volvamos unos siglos antes. Como se mencionó antes, en el año 1066, Inglaterra fue invadida por un ejército formado por normandos, bretones, flamencos, franceses, liderados por el duque Guillermo II de Normandía. Debido a esta invasión, el inglés incorporó una gran cantidad de vocabulario normando, o sea, de un idioma muy cercano al francés antiguo. Y las clases altas empezaron a preferir usar vocabulario normando antes que palabras de origen germánico. Es por eso que, digamos, actualmente el inglés tiene muchas palabras de similar significado, pero con diferentes orígenes etimológicos. Estos son algunos ejemplos. Para los curiosos, aquí les dejo un texto en inglés medieval, traducido al inglés actual, para que comparen, digamos, los cambios en todas las palabras. El suceso que da paso al inglés moderno es uno gradual y es el conocido como gran desplazamiento vocálico que ocurre en la lengua inglesa entre los años 1200 y 1600. Con la invención de la imprenta, el inglés es estandarizado. Y también una gran diferencia que tiene el inglés moderno con el inglés medieval es la conjugación de verbos. Por ejemplo, el verbo to have. I have, en inglés medieval, ich habe. You have, en inglés medieval, du hast, parecido al alemán, du hast. Inglés actual, el inglés moderno, he, she, it, has. He, she, it, has. Y we, they o you en plural, es decir, vosotros, have, we, they, haven't. Más o menos, y disculpen mi pronunciación. Debido a todas las conquistas que realizó el Imperio Británico, actualmente el idioma inglés es un idioma nativo mayoritario en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda e Irlanda, y se habla ampliamente en algunas áreas del Caribe, África y el sur de Asia, como India. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor dejen like y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.